Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis que sigue minuto a minuto todo lo que ocurre en la política nacional e internacional. También, por supuesto, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Renato Garín González, un fanpage, en Instagram, Renato Garín Diputado, y en el Twitter, Garín Diputado. Me pueden seguir por las redes sociales, estamos siempre atentos a sus mensajes, recomendaciones y tirones de oreja. Aquí comienza entonces La Cuenta Pública. La Cuenta Pública va a compartir hoy día un pésame, que es la muerte del expresidente de Egipto, Mohamed Morsi. Mohamed Morsi fue el primer y único presidente electo democráticamente en Egipto durante toda su historia, digamos, democráticamente con todas las de la ley y todas las reglas de la democracia moderna. Lo que nos hace hablar, por supuesto, de lo que fue el proceso histórico de la primavera árabe. La primavera árabe fue este proceso de aparente democratización que se estaba viviendo en varias naciones del Oriente Medio y de África. Egipto es una nación en África, pero que pertenece a la cultura del Oriente Medio. Y en ese contexto, entre el año 2011 en adelante, hasta el 2014 más o menos, se vieron una serie de revueltas, entre comillas, democráticas en estos países. Egipto, por ejemplo, Libia, por ejemplo. Y hoy día la situación es bastante triste, bastante calamitosa. Vemos que Libia está completamente enfrentada en una suerte de guerra civil interna. En Siria tenemos una nación dividida en varios pedazos con influencia norteamericana, china y rusa en la guerra, particularmente rusa y norteamericana, aunque también los chinos tienen interés en esa zona. Y en Egipto vemos que el primer presidente electo democráticamente está fallecido. Hoy día tenemos entonces una situación prácticamente de crisis total en el Oriente Medio, en el África meridional, donde toda la primavera árabe se derrumbó y no tenemos hoy día ninguna de esas naciones viviendo en procesos realmente democráticos con respeto a las garantías del Estado de Derecho. En ese contexto, entonces, lo que fue esta ola democratizadora que con la gente en las calles parecía que derrocaba a gobiernos autoritarios, que colocaba en su lugar a presidentes democráticamente electos, con la cultura moderna occidental invadiendo quizás democráticamente, por las buenas, en este caso, ese tipo de naciones. Hoy día, en cambio, la situación es contraria. En Egipto hay un militar gobernando que hizo un golpe de Estado en el año 2014 que derrocó a Morsi, que lo metió preso. De hecho, Morsi muere en la cárcel y este militar fue electo después democráticamente, sí, confirmado en su cargo, por así decirlo, en elecciones populares del año 2014-2015, pero no podemos contabilizar esa elección como una elección con todas las de la ley en el sentido que estamos acostumbrados en Occidente. Ciertamente Morsi sí tenía esas características, él había ganado un proceso electoral con campañas, ¿verdad? Con una especie de contexto democrático muy en ciernes, pero que hoy día se ve muy lejano en Egipto. Egipto hoy día está dominado por el mando militar, y ese mando militar ha hecho, por supuesto, tentáculos y ha construido puentes hacia el mundo económico, y hoy día esa alianza entre el mundo financiero y el poder militar Egipto tiene el poder en ese lugar. ¿Por qué es importante hablar de estos procesos democratizadores? Porque en apariencia los progresistas, la gente que tiene visiones más de izquierda en las sociedades, piensa que basta a veces con movimientos populares, que basta con insurrecciones en las calles, ¿verdad? Que basta con la rebeldía, que basta con aparentes revoluciones ciudadanas en contra del poder establecido. Lo que ha pasado en la primavera árabe en todo su ciclo nos muestra entonces que si bien la gente en un momento logra el efecto, ¿verdad?, de mover los cimientos del poder, después es muy difícil cimentar democracia si es que las élites del país, si es que los mandos militares, los mandos económicos, los mandos políticos no están comprometidos realmente con esa agenda. Y es lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Turquía, por ejemplo, donde Erdogan, si bien no es parte de Turquía de este proceso de la primavera árabe, Erdogan estuvo a punto de salir del poder, ¿verdad? Tuvo una especie de golpe de Estado que fallido, él estuvo afuera un rato de Turquía, después volvió, ganó las elecciones, aumentó su poder autoritariamente en la constitución, y hoy día tenemos a Turquía básicamente bajo un gobierno autárquico dirigido por Erdogan. En otras naciones, en Europa, por ejemplo, este proceso también ha ocurrido. Por ejemplo, el proceso húngaro. Hungría tuvo un proceso después de que cayó la cortina de hierro en Berlín, ¿verdad? Y que se levantaron los procesos de índole soviética. Hungría salió de esta pugna permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que después fue Rusia. Y Hungría, sin embargo, hoy día, 30 años después de ese proceso, está con un gobierno conservador, más bien autoritario,
¿verdad?, de Víctor Orbán, que se ha convertido en una especie de gobernador autárquico también en Hungría. Entonces, mucho ojo con lo que ocurrió con las primaveras árabes, mucho ojo con lo que está ocurriendo en Egipto. La muerte del expresidente Morsi ciertamente hace un fin de ciclo en Egipto, y eso que se llamó la primavera árabe termina siendo entonces más bien un invierno. Seguimos nuestro periplo por el mundo, y dada la argentinofilia que hemos desarrollado en la última semana, vamos a hacer doble clic entonces en lo que ha ocurrido en el gobierno de Mauricio Macri y la decisión que ha tomado respecto de su vicepresidente para acompañarlo en la fórmula para competir por una reelección ahora, en este segundo semestre del año 2019. Habíamos dicho que dentro de los posibles candidatos que manejaba Macri para tener vicepresidente, uno era, por un lado, José Manuel Ortubey, el gobernador de Salta; otro era Martín Lustó; otro era, por ejemplo, Sergio Massa; otro era, por ejemplo, el senador Miguel Ángel Pichetto. Y este fue electo. Miguel Ángel Pichetto fue el elegido de Mauricio Macri para acompañarlo como vicepresidente en la fórmula para tratar de reelegirse en la Casa Rosada por un nuevo periodo. Pichetto es peronista, es del Partido Justicialista. Sin embargo, ha sido muy contrario a Cristina Fernández de Kirchner desde la salida de ella del gobierno en adelante, el 2015 en adelante. Pichetto es una figura tradicional ya del Senado argentino. Él es senador por Jujuy y tiene ya 16 años siendo el jefe de bancada del Partido Justicialista en el Senado. Esto no es menor, es el jefe de bancada del Partido Justicialista hace 16 años. Desde 2002-2013 en adelante, cuando Néstor Kirchner gana el gobierno. Néstor Kirchner entonces coloca a Pichetto como jefe de la bancada en el Senado del Partido Justicialista, y desde ahí en adelante lo fue con Cristina y con Macri. Entonces, 16 años siendo el principal articulador político en el Senado le da gran peso dentro de la élite política. Sin embargo, Pichetto no arrastra mayor cantidad de votos, no es una figura del todo popular en la masa, en los ciudadanos argentinos. Esta movida, sin embargo, a Macri se le ha evaluado bien. Es una movida que busca dar estabilidad financiera, porque se muestra entonces un bloque más consolidado, más amplio que lo que era Cambiemos hasta hace 3 semanas atrás. El dólar se ha estabilizado en torno a los 45 pesos, lo que es una locura, ciertamente, que el dólar esté a 45 pesos, pero considerando, ¿no?, que Macri asumió con el dólar a 15, es decir, está el triple de lo que Macri asumió. Sin embargo, ya 45 pesos parece ser una banda donde se va a estabilizar el dólar hasta la elección. La elección parece ser entonces una frontera que el mundo económico está mirando. También se ha estabilizado dentro de la inflación, igual con márgenes muy grandes, y también se está estabilizando el costo de la vida. Eso le da a Macri cierta calma. Sin embargo, viene un apagón en estos últimos días, un apagón bastante grave. Todo el país apagado un domingo, después que habían perdido además la Copa América, ¿no?, con Colombia, y en Argentina entonces se instala la sensación de fin de ciclo con Macri. Puede ser que esta aparición de Pichetto como vicepresidente le dé cierta estabilidad, cierta capacidad de flotar de aquí hasta la elección presidencial. ¿Qué viene en el mapa argentino en la elección presidencial? Viene una PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde sin embargo no va a haber verdaderamente primarias, porque las 3 fórmulas principales que van a traer votos en esas primarias compiten por separado, primarias en cada una de las coaliciones, pero compiten sin rival. Entonces, probablemente se va a transformar en una suerte de primer round de estudio, a ver en qué porcentaje está cada fuerza. Y va a haber entonces una primaria en Cambiemos, donde va solamente la fórmula de Macri con Pichetto. Va a haber una primaria de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, que va de candidato a presidente, ella va de vice, en el frente del Partido Justicialista. Y va a estar también una primaria de Consenso 2030, que es lo que se llama Alternativa Federal, hace un par de semanas atrás, que hoy día va a ir en la fórmula con el exministro Labaña y con José Manuel Ortubey, gobernador de Salta, como tercera fórmula. También compiten, ya en cuarto y quinto lugar, José Luis Espert, que quizás quienes son más atentos a la política en YouTube lo han visto. José Luis Espert es un profesor de economía que era panelista en muchos programas de televisión, en América, en Canal 13, en Argentina, en Animales Sueltos, en programas Intratables, con varios periodistas, con La Nata, con Majul, ¿verdad? Un panelista de programas de televisión donde explicaba fenómenos económicos, y hoy día es candidato presidencial por un partido libertario, un partido de ideas libertarias de achicar el Estado, reducir el gasto público, que es lo único donde no están de acuerdo los argentinos, ¿verdad? Porque el gasto público sigue subiendo a gran ritmo, incluso con las derechas. Espert, entonces, un candidato libertario en la derecha de Macri, podríamos decir,
Y en la izquierda, José Luis del Caño, lo que representaría hoy día la izquierda extraparlamentaria o la izquierda más radical en Argentina, ¿no? Entonces está Cinco Fuerza, la izquierda, los Fernández, Labaña con Urtubey, Macri con Pichetto y Espert. Van a ser entonces las 5 fórmulas que van a concurrir a las PASO, cada uno por separado, a ver cómo les va en este primer round. Y luego hay primera vuelta en el mes de octubre en Argentina. Entonces ahí, entre agosto y octubre, va a ocurrir el tramo final de la campaña, y de ser necesario va a haber segunda vuelta. Y hay segunda vuelta siempre y cuando la primera mayoría no consiga ventaja de 10 puntos sobre el segundo, o obteniendo esa ventaja no les da entonces para obtener el 40%, que es el primer umbral de la primera vuelta. Entonces, si un presidente, por ejemplo, un candidato saca 39% y el segundo saca 29%, hay segunda vuelta. Pero si saca 40 y el otro saca 29 o 30, no hay segunda vuelta y gana en primer turno. Entonces, esa fórmula que tiene 10 puntos de ventaja con 40 de piso. Es un sistema electoral único en el mundo ese, de las mayorías en Argentina, un país muy curioso, como ustedes saben, ¿no? Entonces, ese es el cuadro ya más o menos claro, y vamos a ver cómo se desenvuelven ahora las campañas. Una campaña que va a tender al centro, que va a tender a buscar a los despolitizados, y que cuenta ya más o menos claramente con un tercio más o menos de los electores con Cristina y con Alberto Fernández, y un cuarto y un poquito más, quizá en torno al 28% con Macri. Por ahí arranca más o menos el escenario argentino. Encuestas más, encuestas menos, la línea se mueve en torno a 35 para el Fernández y 28-25 para Macri con Pichetto. Vamos a ver entonces si esto mejora para el presidente Macri en las próximas semanas, o si acaso Cristina Fernández de Kirchner, de la mano de Alberto Fernández, se aproxima a volver a la Casa Rosada. Seguimos con nuestra cuenta pública, volvemos a lo que es la realidad nacional. Ya ha ocurrido un cambio de gabinete a mediados de junio que, si bien no nos tomó por sorpresa a nadie, sí generó algunos comentarios en la élite política que es bueno darle una bajada y un análisis. Un cambio de gabinete del presidente Piñera que ocurre el mismo día que el Centro de Estudios Públicos entregó su estudio, la encuesta CEP, que es algo así como el oráculo de la élite chilena, ¿no? Donde se miden quién está bien, qué está mal, cuánto positivo, cuánto negativo. Y ahí apareció bastante mal Piñera, apareció solamente con una aprobación bastante baja, ¿no? Una aprobación que lo coloca por debajo del 30% y que lo coloca también en una situación muy difícil respecto a las expectativas. Las expectativas económicas están malas, las expectativas respecto de la mejora del país en el mediano plazo también están bajando, y eso coloca entonces una cierta negatividad de la ciudadanía en general en contra del gobierno. Y Piñera lee este escenario, lee un escenario donde sus expectativas económicas no se han cumplido, donde aquellos tiempos mejores de los que tanto hablaron no llegaron. Y ya no llegaron, y dado que no llegaron, hubo que hacer entonces una reingeniería en el gabinete. Muchos pensaban que iba a ser un cambio en el comité político. Y yo, verdad, siempre fui escéptico de esa idea. Nunca pensé que Piñera fuera a cambiar a Chadwick, a cambiar a Cecilia Pérez o a cambiar a Blumel, que son los 3 ministros que están en la moneda, ¿no? Chadwick, ministro del Interior, Cecilia Pérez en la Secretaría General de Gobierno y Gonzalo Blumel en la Secretaría General de la Presidencia, que ve los temas legislativos con el Congreso. Chadwick, ustedes saben, es de la UDI, Cecilia Pérez de RN y Blumel es de Bópoli. Son los 3 partidos que más o menos habían manejado las mayorías dentro del gabinete. Y los cambios no han ocurrido en ese mundo, han ocurrido más bien en el mundo de los ministerios sectoriales. En los ministerios sectoriales se ha afectado varios ministerios, por ejemplo el Ministerio de Salud, donde ha salido Emilio Santelices, doctor que había asumido, independiente, que había asumido la cartera en marzo del 2018, llegando con el presidente, tuvo un periplo muy difícil durante toda su gestión, tuvo una acusación constitucional, ustedes recordarán al principio, en junio del 2018, que a mí me tocó defender, esa acusación constitucional, fui sorteado para ello, de hecho unos momentos célebres, ¿no?, de mi diputación durante este periodo, tuve que enfrentar entonces al ministro Santelices, yo perdí en ese caso, él ganó la acusación constitucional, sin embargo quedó muy tocado respecto de su gestión política. Después ha tenido problemas con el manejo de las cifras del VIH, ustedes se acordarán que tuvo una polémica en eso, después ha tenido polémica respecto de lo que ocurrió con la influenza, ha tenido polémicas con el asunto del hospital digital, ha tenido la dificultad permanente de lo que ocurre con el subsecretario Castillo de redes asistenciales, que es permanentemente apuntado por la democracia cristiana como uno de los responsables de la muerte del expresidente Frei Montalva. Gravísimo esto que se está diciendo, por supuesto, y se está pidiendo desde hace 1 año y medio más o menos, desde que esto empezó, desde que el caso Frei tuvo una sentencia. Ustedes saben, el caso Frei tiene una sentencia ya de magnicidio en primera instancia, y la DC apunta a Castillo como un rol cómplice en este caso, y se le está pidiendo entonces a Piñera que lo saque desde hace ya mucho rato.
y el presidente no lo ha sacado. Y eso generó entonces también un problema con Santelices, que era el ministro de Salud, arriba de este subsecretario Castillo. Y Santelices sale entonces, mal evaluado por el presidente, mal evaluado por las encuestas, y es reemplazado entonces por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que tiene una gran personalidad, ¿verdad? Es un hombre bastante histriónico, ¿cierto? Que es muy cercano a Renovación Nacional, es más bien un hombre de Renovación Nacional, si bien no es un militante estrictamente, es un hombre bastante cercano a Renovación Nacional, y Renovación Nacional también gana la Cancillería donde estaba Roberto Ampuero. Ustedes conocen a Roberto Ampuero, escritor, que estuvo avecindado en Cuba en su juventud, ¿verdad? Autor de un gran libro que se llama Nuestros años verde olivo. Después sus libros han sido de mediana calidad, la verdad, ninguna obra maestra sin duda, pero Los años verde olivo es un gran libro sobre su paso por Cuba. Y ese libro lo colocó en la élite cultural durante mucho tiempo. Y después de ser un converso, entonces pasa a ser un hombre muy cercano a Piñera. Fue ministro en el primer gobierno, ustedes se acuerdan, ministro de Cultura, fue embajador, fue ministro de Cultura, y luego Piñera entonces lo nombra canciller, buscando darle una vuelta cultural a la Cancillería, y su gestión durante 1 año y medio estuvo marcada por Venezuela, marcada por declaraciones altisonantes, marcada por una especie de incomodidad de él mismo con lo que son las formas de la diplomacia, las formas de las cancillerías, ¿verdad? Y nunca dio, la verdad, Ampuero el tono, la tecla correcta para poder ser un canciller de altura, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, Heraldo Muñoz o lo que fue José Miguel Insulza en algún momento, ¿no? Que son cancilleres que logran colocar un tono, una forma de hacer política internacional, y eso le termina costando el cargo. Y el cargo lo recibe en Cancillería también un RN, un militante, en este caso de RN, que es exministro, el exministro Teodoro Rivera, que a la vez es fundador de la Universidad Autónoma. De hecho, él se dedicaba a ser rector de esa universidad hasta que es nombrado entonces en este cargo y debe dejar su posición en aquella universidad privada. Esto ya le ha abierto un flanco de críticas, por supuesto, a Teodoro Rivera, que son los conflictos de interés de este gobierno, de cómo los ministros salen de la función pública, entran a la función privada y luego vuelven a la función pública, y de cómo eso genera entonces la verdadera puerta giratoria, que así se denomina la revolving door, dicen los gringos, entre el mundo privado y el mundo público. Teodoro Rivera entonces va a tratar de traerle otro tono a la Cancillería, pero en lo político es otra ganancia para Renovación Nacional. En el Ministerio de Energía sale la ministra Susana Jiménez, que tuvo muy poca exposición pública, no se hizo conocida rápidamente como sí lo lograron otros ministros sectoriales, y estuvo ella tocada, prácticamente yo diría su fortuna quedó sellada con toda la polémica de los medidores eléctricos, los medidores inteligentes. Esa fue una polémica mal manejada por el gobierno, que solamente se salvó en lo público, en lo comunicacional, porque el exministro Máximo Pacheco se mandó una peor, ¿no? Que dijo que había sido un autogol y terminó haciendo el costo político hacia el mundo de la oposición y no el gobierno. Pero Susana Jiménez, ministra de Energía, independiente, cercana a la UDI, termina perdiendo su cargo, creo yo, por ese mal manejo, y después de ahí en adelante queda muy tocada en su gestión. Si bien en materia energética Chile, desde la gestión de Pacheco, precisamente con Bachelet, ha mejorado mucho en materia de energías renovables. Hoy día estamos liderando en el mundo en nuevas tecnologías de energía, estamos liderando en el mundo en materia de energía fotovoltaica, por ejemplo. Pero la ministra no logró capitalizar esto, y a falta de esa capitalización política, ese vacío tiene que ser llenado, y el presidente Piñera elige a Juan Carlos Llobet, exministro también de Vivienda en el primer gobierno del presidente Piñera, que fue también jefe de gabinete del exministro Rodrigo Ginspeter en el Interior. Juan Carlos Llobet, un hombre muy vinculado a la élite. Llobet el Luchans, su segundo apellido, muy importante, porque por parte de madre, su madre es una de las fundadoras de la revista Capital, por ejemplo, una periodista bastante conocida. Llobet entra entonces al Ministerio de Energía, y Llobet también es cercano a RN. De hecho, fue militante de RN durante el primer gobierno de Piñera, después se salió, pero no ingresó a otro partido, sino que se quedó como independiente. Entonces sus vínculos son con RN. 3 ministros ya entonces que son del alma de RN, ¿no? El alma de RN que tiene expandido entonces sus tentáculos por los ministerios sectoriales. Dado estos movimientos, esta reconfiguración del gabinete, Piñera también decide mover a Alfredo Moreno. Alfredo Moreno, que estaba en un ministerio de desarrollo social, que se le había encomendado como un ministerio donde él podía lucirse, donde él podía
aparecer como incluso una figura presidenciable. ¿Se acuerdan ustedes los primeros meses? Las portadas de las revistas, los diarios, los reportajes de los diarios hablaban de Moreno como un posible candidato presidencial, y sin embargo Moreno se va desinflando en el camino y él queda muy muy tocado también por el caso Catrillanca. Cuando el caso Catrillanca, el asesinato de Camilo Catrillanca en el Gualmapu ocurre, la agenda que él estaba tratando de llevar en la Araucanía, esa agenda de diálogo, se desarma, se viene abajo, porque entonces aparece como protagonista la agenda policial, la agenda de la violencia, la agenda militar incluso, de la mano de Chadwick y Uvilla, que es el subsecretario de Interior. Entonces, ojo, cuando Chadwick y Uvilla toman el control, por así decirlo, de la agenda de la Araucanía, ocurre el asesinato de Camilo Catrillanca, esa agenda cambia y todo lo que Moreno estaba tratando de construir en esa región se viene abajo, y eso entonces termina dinamitando su gestión y su figura pública. ¿Y a quién coloca Piñera en desarrollo social? Pues no le da a ninguno de sus partidos de la coalición el cupo. Se lo da a un ente, entre comillas, externo, que es Sebastián Sichel. Sebastián Sichel Ramírez. Sebastián Sichel Ramírez es un militante, por así decirlo, de un movimiento llamado Libres, que formaron aquellas personas que rompieron con Andrés Velasco en la ruptura de la elección en Ciudadanos. Ustedes se acuerdan que Andrés Velasco tenía un pequeño partido llamado Ciudadanos. Él concurre a la elección senatorial en Talca, en el Maule para ser más riguroso, y pierde esa elección. Después entonces se va a Londres a ser decano de la London School of Economics, y entonces ocurre una elección en Ciudadanos entre el ala velasquista y el ala de Sichel, Santa Cruz, Errázuriz y otros. Y esa elección termina en un escándalo por un supuesto robo de la elección a través de internet. Termina en el cervel el asunto, una tremenda polémica, y finalmente el grupo de Sichel y compañía se van de Ciudadanos, forman este nuevo movimiento, este nuevo partido llamado Libres, y entonces Piñera lo nombra en la Corfo. Apenas comienza el gobierno, lo nombra en la Corfo, y hoy día le hace un ascenso, un upgrade, y lo lleva de la Corfo al Ministerio de Desarrollo Social. Y esto, por supuesto, ha generado mucho ruido en los partidos de la coalición gobernante, porque este cupo, que debería haber estado en los partidos tradicionales, Evópoli, la UDI, RN o el PRI incluso, termina en manos de un protomovimiento que no se entiende muy bien la jugada, aunque Sichel, por supuesto, está aprovechando inmediatamente y está ganando mucha prensa en esta sucesión que está tomando en el Ministerio de Desarrollo Social. En obras públicas, en economía, dado que Juan Andrés Fontaine salió de obras públicas para colocar a Moreno pasa de desarrollo social a obras públicas, el cupo de obras públicas que pierde Fontaine tiene que ser compensado para Fontaine de algún modo, si no salía del gabinete de Fontaine, que es un hombre cercano a Piñera, y Fontaine termina siendo entonces el nuevo ministro de Economía, reemplazando a José Ramón Valente. José Ramón Valente es un ex consultor, o consultor a esta altura ya que volvió al mundo privado, a través de su consultora de consulta. Es un hombre bastante cercano a la élite económica, al grupo Copesa, era panelista en varias radios del grupo Copesa, era articulista en La Tercera. Valente llegó al Ministerio de Economía, apenas llegó Piñera, llegó con esta agenda económica de los tiempos mejores, y Valente termina siendo entonces quien paga el plato roto de los tiempos mejores que no llegaron. La economía entonces, dado que es la agenda principal del gobierno, ese ministerio tenía que ser tocado si quería Piñera generar un nuevo ciclo político. Entonces, ese ministerio queda en manos de Juan Andrés Fontaine, que es independiente, que no tiene militancia y que siempre ha sido bastante equidistante de los partidos. Entonces, no se le puede atribuir ese cupo a nadie. Y así entonces queda un gabinete con 6 cambios. Cambio en salud, cambio en Cancillería, cambio en desarrollo social, cambio en energía, cambio en obras públicas y cambio en economía. 6 ministerios sectoriales que cambian, y no cambia entonces la moneda, el comité político, el que gobierna, ¿verdad?, todos los días. Este nuevo mapa entonces genera consecuencias. Primera consecuencia, la molestia, la irritación, la indignación de Jacqueline Van Rysselberghe, a quien yo cariñosamente en redes sociales llamo la tía Jackie, que es la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Por supuesto, este partido queda dañado políticamente porque en todo el cambio, en los 6 ministerios, no les toca ninguno. A su principal competidor, que es RN, que les quitó la mayoría acá en el Congreso, con 36 diputados de RN, con 30 la UDI. Ningún ministerio para la UDI, 3 ministerios para RN. Mañalich, cercano a RN, Llobet, cercano a RN, y Teodoro Rivera, militante de RN. Y los otros 3, Fontaine, Moreno y Sichel, lejano a la UDI, distantes de la UDI. Entonces la UDI queda enojada,
Esto hace que Jacqueline Van Rysselberghe tome distancia del gobierno inmediatamente. Y eso que en programas anteriores habíamos analizado que Piñera se estaba abrazando a la UDI, que Piñera se acercaba a la UDI, hoy día se revierte y pareciera que toda la queja, todo el llanto mediático del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que se quejó y se quejó largos meses, ¿verdad?, de la relación del gobierno con RN, termina dando frutos. Y el que no llora no mama, como dice el tango, termina entonces siendo premiado de RN con 3 ministerios en este cambio de gabinete y la UDI queda con 0. Lo mismo Evópoli. Evópoli tampoco gana ningún ministerio, incluso Sichel, que viene a representar ese mundo entre comillas liberal, podría ser un cupo para Evópoli y termina siendo para un movimiento extra coalicionario como es Libres. Entonces, resultado, un cambio de gabinete que fortalece RN, que cambia la agenda de los ministerios sectoriales, pero que genera distancia en la UDI y distancia en Evópoli. Vamos a ver cómo entonces se desarrolla el cuadro de aquí en adelante, porque sin duda que todos los partidos políticos ya están mirando, lo que va a ser la elección municipal del año 2020, que va a ser la primera medición, el primer round para ver quién está mejor parado con mira al 2021. Y así entonces van a aparecer las figuras, y las figuras van a ser aquellas personalidades que sirvan como ancla a los partidos políticos para esa campaña. Ciertamente la UDI tiene a Lavín y todos los candidatos de la UDI van a buscar la foto con Lavín y va a ser la fórmula en todas las comunas de Chile, la foto del candidato alcalde de la UDI con Lavín. Vamos a ver si Lavín consigue más fotos fuera de la UDI y si otros políticos de RN o de Evópoli lo van a buscar. RN va a tratar de colocar a sus candidatos. La encuesta CEP mejora bastante las chances del senador Manuel José Sandón, que aparece arriba de Alamán, y el Francisco Chaguán, que no aparece, el senador por la quinta región Francisco Chaguán, que también tiene intención en RN. Entonces muy probablemente vamos a ver fotos con Osandón en muchos lugares, sobre todo en la región metropolitana. O sea, RN va a ir con Osandón, probablemente en las fotos, Lavín va a acompañar a la UDI, y vamos a ver cómo se desarrolla el Partido Republicano de José Antonio Kast. Si acaso Kast va a buscar candidaturas o no, si acaso va a haber primaria entre esos candidatos con la gente del gobierno. Eso entonces es la tensión que va a ocurrir en la centroderecha. Y al otro lado, la encuesta CEP coloca como principal liderazgo a Michelle Bachelet, que está alejado hoy día de la política nacional, que está en el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ocupada más bien de temas como Venezuela, como Siria, como Sudán, más que las elecciones municipales en Chile. Entonces, ¿quién va a ser la figura de la oposición en las fotos de la municipal? No se sabe. Y hoy día Beatriz Sánchez aparece hoy día como ese nombre que podría ser quien acompañe esas fotos, pero Beatriz Sánchez, ustedes saben, es del Frente Amplio, no es de la nueva mayoría, por ende ahí la nueva mayoría queda sin rostros que posicionar para la elección municipal. Aparecen los alcaldes emergentes como Jadwe, como Sharp, ¿verdad? Pero no les va a alcanzar para hacer una campaña al nivel de lo que puede tener el gobierno con Lavín y con Osandón y con el gobierno además desplegado. Entonces ya estamos viendo este primer round que va a posicionarse y la UDI ciertamente va a ser uno de los protagonistas a mirar en lo que venga de aquí en adelante. Quiero agradecer, por supuesto, a los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarea de hacer la cuenta pública que llevamos a cada rincón de nuestro distrito. En San Bernardo, la Radio Máxima, por supuesto, Radio Máxima en San Bernardo, nos pueden seguir a través de la Radio Máxima. Ahí estamos en todo San Bernardo ya a través de nuestros amigos de Radio Máxima. En Wingenpaine, la Radio Amanda, tradicional radio allá en el mundo de Winnie Paine, estamos cubriendo toda esa zona, incluso llegando a zonas de Calera de Tango y de San Bernardo, también la Radio Amanda. En la provincia de Talagante, en toda la provincia de Talagante, en Talagante, Peñaflor, la de Maipo, El Monte, Padre Hurtado, estamos con la Radio Contacto FM, por supuesto, tradicional radio de la provincia de Talagante. Y en Melipilla estamos con la Radio Creativa 95.5 FM en toda la zona urbana de Melipilla, y la más tradicional de todas, Radio Ignacio Serrano 540M, que nos acompaña de punta a punta en toda la provincia de Melipilla. Me llegan saludos de todo el mundo rural a través de Radio Ignacio Serrano. Me pueden seguir, por supuesto, a través de Telemel. Todos los sábados estamos estrenando nuestro programa La Cuenta Pública y con mi amiga Cecilia Carreño Letelier le mando un gran abrazo. Y me pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales. Facebook, Renato Garín González. Ese es un fanpage que ustedes le dan like. En Instagram me pueden seguir, Renato Garín Diputado. Y en el Twitter me pueden seguir también. Y yo lo sigo de vuelta. Garín Diputado. Recomendaciones, consejos, tirones de oreja, todo es bienvenido. Soy Renato Garín González, diputado para la provincia del Maipo, Melipilla y Talagante. Y esto es La Cuenta Pública.